Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por compartir y estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estoy en Iglesia Reformada Durazno. Nos juntamos para compartir la palabra de Dios y estudiar, para crecer juntos, ¿verdad? Para que, poder cada día ser mejores cristianos y Dios se glorifique en nuestro diario vivir. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y que se glorifique en los resultados. Oremos, hermano. Padre, gracias, bendito Dios que estás en los cielos. Padre amado, queremos, Señor, suplicarte que nos ayude a entender tu palabra. Padre amado, sabemos que estamos aquí en la tierra para representar a Cristo. Padre amado, pero sabemos también que nos falta. Padre, pero queremos continuar como el apóstol Pablo, la meta, y llegar a la meta. Señor, y ese llamamiento supremo que tú has hecho para nosotros. Padre amado, para ser buenos soldados de Jesucristo. Padre, para trazar bien tu palabra, para vivir bien tu palabra, para que tú te glorifiques. Por eso rogamos, Señor amado, por tu palabra, para que haga la obra en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos esté, oh Dios, abriendo nuestro entendimiento, Padre, para saber, Señor, lo que a ti te agrada y lo que tú quieres y demandas de nosotros, para que podamos vivir una vida que te glorifique. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, estamos en la aplicación de la justicia de Dios, en Romano, ¿verdad? Estamos estudiando Romano y entramos en el capítulo 15. Entramos en el capítulo 15 de Romano. Y la lectura que vamos a tener es del capítulo 15, del versículo 1 al 6 de Romano, ¿verdad? Romanos 15, del versículo 1 al 6, dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de esta tarde. Vamos a ver si lo podemos terminar, estos 6 versículos, ¿verdad? Bien, y el tema que vamos a tratar es: los fuertes deben soportar a los débiles. Sigue Pablo hablándole a los fuertes, ¿verdad? Bien, continúa Pablo hablándole a los fuertes, aquellos fuertes de conciencia, ¿verdad? Fuertes de conciencia. ¿Qué tienen que hacer? Soportar a los débiles de conciencia, ¿verdad? Y bueno, Pablo se pone como ejemplo y él se pone como fuerte, ¿tá? En el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes, así que él se incluye en los que son fuertes. ¿Y cómo sabemos que Pablo fue un hombre que fue fuerte y ayudó a los débiles? ¿Por qué? Porque él siempre estuvo ayudando a la iglesia. Escribió 13 cartas, ¿verdad? Donde a las iglesias, para fortalecer la iglesia, para ayudar a los hermanos, él se preocupaba por los hermanos, él no dormía por la iglesia, él lloraba por las iglesias. En su preocupación mientras estuvo aquí en la tierra y después que fue salvo, fue la preocupación por los hermanos, por la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y él dejó ejemplo, ¿verdad?, de qué es un cristiano preocupado por los más débiles. Bueno, así también nosotros, como este hombre, que Dios lo dejó como ejemplo para que nosotros lo miremos, también nosotros también hagamos lo mismo que él, preocuparnos por los más débiles, ¿verdad? Aquellos que son fuertes se preocupan por los débiles, los débiles, ¿verdad? De conciencia. Bien, versículo 1, estamos en el versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta flaqueza que Pablo está hablando es ayudar, es cargar la carga de los débiles, ¿verdad? Decirle: bueno, no la cargues sola esa carga, yo te ayudo, ven, yo estoy para ayudarte. Y eso es lo que hace un hermano fuerte, ayuda a los hermanos débiles, ¿verdad? No solamente los tolera, sino también los ayuda en sus debilidades, a cargar sus cargas. Y es una demostración de amor, ¿verdad? De poner interés de un hermano más débil para que crezca. Eso es manifestación de amor y es lo que Dios quiere, que en la iglesia reine el amor. Sí, el amor, sí, yo amo a mis hermanos, cuando nos preocupamos por los hermanos,
hablamos con los hermanos cuando se quedan, ¿verdad? Bueno, es una manifestación de amor cuando nos preocupamos por los hermanos. Y Dios puso en la iglesia hermanos fuertes y hermanos débiles. Los hermanos fuertes se tienen que preocupar por los débiles, ¿verdad? Sí, se tiene que preocupar por el... Sí, yo me tengo que preocupar por mí y crecer yo. Sí, pero ¿para qué? Para ayudar a otros, ¿verdad? Para ayudar a otros. Y por eso nos juntamos. ¿Para qué? Para estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para crecer yo y para ayudar a otros. Para que la iglesia crezca y madure. Todos juntos, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar las cargas de los unos a los otros, ¿verdad? Esto es lo que quiere el Señor Jesucristo, que cada uno de sus representantes aquí en la tierra, aquellos que se llaman cristianos, bueno, que nos preocupemos no tanto en lo físico como también en lo espiritual, ¿verdad? En los hermanos, somos una familia. El mundo siempre está mirando, ¿verdad?, cómo actuamos entre nosotros. Y van a conocer que somos cristianos, ¿cómo? Si nos amamos los unos a los otros. No solamente de la boca para afuera, sino con las actitudes, ¿verdad? Nuestra preocupación, nuestras oraciones. ¿Por quién oramos? ¿Solamente oro por mí? ¿O me preocupo por los demás? Sé que puedo ayudar a mi hermano, sé que puedo ir a hablarle a un hermano, sé que puedo ir a visitar a un hermano, sé que puedo acompañarlo. Bueno, lo puedo hacer, hoy lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la ley de Dios, la ley de Cristo. Es lo que Dios quiere. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, Pablo, según donde estuviera, ¿verdad? Él se adaptaba. O sea, él no se jactaba. Mire, yo soy el apóstol. No, yo estoy entre débiles, dice Pablo. Me hago débil. Estoy entre los fuertes. Bien, me hago fuerte. ¿Para qué? Porque mi deseo no es que me miren a mí, sino que conozcan a Cristo, ¿verdad? Bueno, versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, él se adaptaba al sistema judaizante, ¿verdad? Para ganar a los judíos. O sea, no practicaba no está hablando de practicar el pecado, como algunos, ¿verdad? Dice, bueno, si querés ganar al mundo, tenés que hacerte como el mundo y escuchar la música del mundo, drogarte, tomar como el mundo, ¿verdad? Practicar todas estas cosas para poder ganar al mundo. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Sino que, bueno, estamos dentro del mundo para ganar al mundo, no para practicar lo que practica el mundo. ¿Se entiende? Bien, y mientras estamos en el mundo, no estamos para que el mundo nos mire a nosotros, sino que mire a Cristo. Entonces, no estamos donde estemos, nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Para ganar a otros. Versículo 21, y a los que están sin ley, o sea, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, si estoy entre los gentiles, me adapto a vivir entre los gentiles, para ganar a los gentiles, para que miren a Cristo. Me he hecho, versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. O sea, no es que me jacte, dice Pablo. Estoy entre los débiles. Bueno, llevo la flaqueza de los débiles, lloro juntamente con los débiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero visitarme y decirme, bueno, yo soy el fuerte y ustedes son los débiles. Pobres, sí, bueno, yo los entiendo. No, Pablo dice, bueno, ustedes lloran, yo también lloro con ustedes. Ustedes sufren, yo también sufro con ustedes. Porque para que vean que yo no, lo que estoy haciendo es representar a Cristo. Entonces Pablo es un ejemplo, ¿verdad? No miró lo suyo propio, sino miró por los demás. Un ejemplo de cristiano, un hombre, pecador como nosotros, salvado por gracia, que se dedicó a hacer la ley de Cristo, preocuparse por los demás. Filipenses, ¿y cómo lo hizo? Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, que Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos una misma cosa, ¿verdad? Amor, tener amor unánime, unidos, juntos. No hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, ¿cómo él lo logró? Porque él no miraba a los demás como inferiores, sino que lo miraba como superiores, ¿verdad? Él no estaba para contender en cosas vanas, sí, estaba para contender contra el pecado,
porque el cristiano pelea contra el pecado, ¿verdad? Pero él no estaba para contender por cosas vanas, ¿verdad? Él miraba a los demás como superiores, era una persona humilde. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Ahí vemos, Pablo, ¿qué hacía? No miraba su bienestar, no miraba lo que él quería, sino miraba por el bienestar de los demás. ¿Por qué Pablo actuaba así? Porque Pablo, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que tenía Cristo lo tenía Pablo, y el mismo sentir que tenemos que tener los hijos de Dios, el mismo sentir, preocuparnos por los demás, ¿verdad? Entonces Pablo nos enseña, ¿verdad?, la Escritura, pero no solamente nos enseña la Escritura, sino que también las vivió y nos dice cómo vivirla, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahora en Romanos capítulo 15, practicar la justicia de Dios, practicar lo que el capítulo 1 al 11 Pablo nos enseñó lo teórico, ahora él nos está enseñando cómo practicarlo, cómo vivirlo. Bueno, queremos decirle al mundo que crean el Evangelio y que Dios es amor y que Dios se preocupa, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, nosotros también tenemos que demostrar, ¿verdad? Si nosotros simplemente hablamos, enseñamos el Evangelio, pero no demostramos la actitud cristiana, la actitud de Cristo, ¿dónde está el Evangelio? Porque solamente el Evangelio hablando no es, ¿verdad? Es parte. Pregonar el Evangelio es parte, pero la otra parte es vivirla. La fe sin obra es muerta. El Evangelio sin obra es muerto, ¿verdad? Entonces el Evangelio es completo cuando lo vivimos. Y es lo que Pablo quiere explicarnos. Bueno, ¿cómo lo vivimos? Bueno, parte de eso es ayudar a los débiles. Parte de eso es ayudar a los débiles. Somos servidores de la justicia de Dios. Estamos para servir a Dios y al prójimo, ¿verdad? Fortalecernos a nosotros mismos. Y cuanto más fortalecido estoy yo, voy a fortalecer los que están al lado mío. Bueno, ¿cómo debemos soportar? Bueno, tenemos que soportar, ¿se acuerdan? La flaqueza de los débiles. Bueno, ¿cómo debemos de soportar? Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿cómo vamos a soportar la flaqueza de los débiles? Cuando no nos agradamos a nosotros mismos. Cuando sacamos el centro de la atención de mi mirada de mí, ¿verdad? De mirar mi yo y mirar a los demás, ahí estamos practicando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miró su necesidad, sino miró nuestra necesidad y Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces debemos soportar la flaqueza de los débiles y sus debilidades, obviamente que no permitimos el pecado, ¿verdad? Sino que estamos hablando motivos de conciencia, de comida o bebida. Por esos motivos no nos agradamos a nosotros mismos, sino agradamos al hermano. ¿Está? Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come y al que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, Pablo dice, si Dios lo recibió, ¿tú quién eres para juzgar al que come? ¿Y tú quién eres para juzgar al que no come? ¿Se entiende? Tenemos que recibir a los hermanos fuertes o débiles en la fe, todos juntos, todos unánimes. Es lo que Dios quiere. Bueno, Pablo sabía que había problemas aquí en la iglesia de Roma. Se estaba separando, dividiendo la iglesia, ¿verdad? Con los que comían y con los que no comían. Con los que tomaban y los que no tomaban, ¿verdad? Y eso era motivo de separación y eso es motivo de no mostrar la ley de Dios. ¿Se entiende? No hay amor. Entonces el amor une. Cuando no hay amor hay división. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bueno, ¿en qué tengo que agradar a mi prójimo? Lo que es bueno para su edificación. ¿Se entiende? Y para mi edificación también. No es lo que ellos quieran y se le antoje. Bueno, sí, todo, sí, sí, sí. No, no. Lo que es bueno para edificación. ¿Verdad? Pablo es bien claro. Entonces los hermanos más fuertes deben estar haciendo todo para edificación de mis hermanos más débiles. ¿Verdad? Bueno, ese es el pensamiento de los hermanos más fuertes, como Pablo. ¿Verdad? Tengo que hacer todo para edificación. Tengo que ayudar a mis hermanos débiles. Bueno, si a mi hermano débil no le gusta algo, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Delante de él. Bueno, ¿por qué? Porque voy a estar pecando contra mi hermano. ¿Por qué? Porque eso no es la ley de Cristo. La ley de Cristo es negarme a sí mismo, ¿verdad? Para que mi hermano crezca, hacerlo fuerte. Y eso es lo que tiene el interés de los hermanos más fuertes
a los hermanos más débiles. Entonces los hermanos más fuertes en la iglesia están para edificar, para construir. Deben ser los constructores, ¿verdad? Que hacen. Los que no hacen están estancando la obra y los que destruyen están haciendo el trabajo del diablo. ¿Tá? Entonces en la iglesia están estas tres clases de personas. Están las que hacen, las que no hacen y las que destruyen, ¿verdad? Entonces el hermano fuerte son los que están haciendo, ¿verdad? Para que la obra crezca, para que la obra es como en la construcción, ¿verdad? En toda empresa, cuando hay mucha gente trabajando, hay gente que trabaja, hay gente que haraganea, que no quiere hacer nada, y hay gente que está para romper, ¿verdad? Para destruir, para parar la obra, y para que se estanque. Bueno, eso es lo que quiere el diablo dentro de la iglesia, que la iglesia se estanque, que no camine, ¿verdad? Por eso los hermanos más fuertes tienen que estar para construir. Tienen que haber gente que construya dentro de la iglesia. ¿Que construya qué? ¿Cómo? Con el fundamento, con la palabra de Dios. El fundamento está puesto, es Cristo, la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento los edificadores construyen, ¿verdad? Para que la iglesia camine y crezca. Bueno, sí hay que pelear dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sí hay que pelear contra el pecado, sí. Bueno, pero para eso están los hermanos fuertes, ¿verdad? Para eso Dios nos mandó su palabra, para edificar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Para eso Dios mandó su palabra. Entonces, para construir no está para agradarse a sí mismo, sino estamos para agradar a los demás. ¿Cómo edificamos? Bueno, Romanos capítulo 14, versículo 19 al 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, eso es lo que tenemos que seguir. La mutua edificación y a la paz en la iglesia. Versículo 20. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no hagan problema por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Otra vez, el problema aquí era la comida y la bebida. ¿Se entiende? El problema que había entre la iglesia. Bueno, eso no es problema para que la iglesia se divida, ¿verdad? Bueno, no debemos estar por pequeñas cosas dividiendo y discutiendo. Bueno, el hermano más fuerte va a ceder. ¿Por qué? Porque ama al hermano más débil. Y todo va a haber armonía, va a haber paz, y todo va a ser para edificación, ¿verdad? Esta edificación, esta construcción es negarse a uno mismo. Ahí es donde arrancamos a edificar, cuando yo me niego a mí mismo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Y para no ofender a los hermanos más débiles, en cuanto a comida y a bebida, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez, y vuelve a insistir Pablo, ¿verdad? Y Dios nos vuelve a decir lo mismo. Bueno, ¿tenés libertad de Cristo? Sí, bueno, pero no seas un esclavo de tu libertad. ¿Tá? Tú tienes que ponerle límite a tu libertad cuando estás con los hermanos débiles. ¿Por qué? Porque podés estar ofendiendo a tu hermano débil. Y eso lo que va a hacer es destruir al hermano débil. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Roma? Bueno, porque dentro de la iglesia de Roma, acuérdense que habían judíos y gentiles. Los judíos venían con sus leyes, ¿verdad? Y su dieta de la ley. Bueno, y la iglesia también habían gentiles, que no se criaron con esa dieta. Entonces empezó a haber discordia entre gentiles y judíos. Bueno, los judíos miraban a los gentiles y sí, pero mira, estos no comen como nosotros, mira, qué pecadores que son. Y miraban los gentiles a los judíos, a los recién convertidos, y decían, mira esto, qué temerosos que son, no comen esto, no se quieren contaminar. Y ahí empezó, ¿verdad? La discordia entre los hermanos. Por eso Pablo tiene que escribirle este capítulo, ¿verdad? Estos capítulos a los hermanos fuertes y a los hermanos débiles. Romanos capítulo 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Bueno, ahora ya Pablo pasa de él al ejemplo de Cristo. Bueno, ¿sabe qué? ¿No quieren mirar mi ejemplo? Bueno, miren el ejemplo de Cristo. Yo lo miré, dice Pablo, y yo hice lo mismo que él. Y bueno, y fue la única manera de poder edificar la iglesia y yo poder ayudar a otros. ¿Cuál? Mirando el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, Cristo vino a la tierra y siempre hizo la voluntad del Padre. Su ministerio terrenal siempre fue agradar al Padre. ¿Para qué? Bueno, él siempre le agradó al Padre, porque siempre hubo comunión en el cielo. El Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Pero Él vino a la tierra, se puso en un cuerpo humano para dejarnos ejemplos a nosotros, para que hagamos lo mismo que Él, ¿verdad? Para que vean cómo es la manera de agradar al Padre, haciendo su voluntad. Miren lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, lo que más deseo, a veces cuando decimos, ay, cómo deseo comer tal comida, cómo deseo comer aquel helado, qué rico, ¿verdad? Es lo que más deseo comer aquello. Bueno, ¿sabe qué? El deseo de Cristo era hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Bueno, ese es nuestro deseo aquí en la tierra como cristianos. ¿Tenemos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, teniendo el mismo deseo que Él? Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo mismo podemos decir nosotros como cristianos que andamos aquí en esta tierra. Bueno, yo juzgo y hago todo lo que dice mi Padre, lo que dice aquí en su palabra, ¿verdad? Él es el justo, yo simplemente estoy para aplicar la justicia del justo. Bueno, esa es la voluntad nuestra, eso es lo que abrimos nuestros ojos y pensamos, bueno, hoy yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y ahí empezamos, estudiamos la Escritura, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, ¿para qué estamos en la tierra? Día a día, miramos nuestra voluntad, lo que hacemos en nuestro diario vivir. ¿Qué hago yo? La voluntad de mi Padre, como Cristo, ese sentir hubo en Cristo. Ese sentir también tiene que haber en nosotros, como cristianos. Bueno, está esa voluntad en mí, ¿verdad? Bueno, es momento de que, bueno, juzgarnos a nosotros mismos, si es que verdaderamente estamos en el camino correcto. Bueno, el camino correcto es empezar, ¿qué? A pensar como Cristo. ¿Cómo pensó Cristo? A hacer la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Bien, lo mismo tenemos que hacer nosotros, abrir los ojos. Bueno, hoy viene un problema. Ah, yo pienso que tengo que hacerlo así. Yo pienso... No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice mi Padre? Eso es lo que tengo que hacer. Y por dentro decir, no, no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer... No. Yo no estoy para hacer mi voluntad. Yo estoy para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Y van a venir mis amigos, y van a venir muchas veces hasta mis hermanos. Y si no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que decirle esto. No, yo tengo que decir y hacer lo que dice mi Padre que está en los cielos. Ese fue el sentir que hubo en Cristo, y ese es el sentir que tenemos que tener cada cristiano. Juan 8, 25 al 29. Juan 8, 25 al 29. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Gloria a Dios, ¿no? Poder ser así, ¿no? Decir, bueno, abrir mi boca y simplemente abrirla para lo que Dios dice. ¡Qué bueno! Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, ¿cómo sabemos que el Padre está en nosotros, que Dios está en nosotros? Porque hacemos lo que le agrada, ¿verdad? Así como Cristo hacía lo que le agrada al Padre, le agradaba al Padre y hace lo que le agrada al Padre, así el cristiano hace. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Cristo en su vida, ¿verdad? El cristiano está para dar a conocer al Padre y al Señor Jesucristo aquí en la tierra, para hablar de su palabra, vivir lo que dice la palabra. Bueno, dejemos de hacer cosas a nuestro modo, como yo pienso o como aprendí en este mundo. Es hora de que imitemos al Señor Jesucristo y hacer su voluntad, ¿verdad? Hacer lo que decimos creer. Bueno, yo creo en el Evangelio. Bueno, vive el Evangelio, hermano mío. Romanos, capítulo 15, versículo 3. Romanos, capítulo 15, versículo 3. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, Pablo afirma su pensamiento con un Salmo 69, versículo 9, bueno, diciendo que todas las calumnias que tú y yo hicimos contra Dios, todas las blasfemias que tú y yo hicimos contra Dios, ¿quién las recibió?
Cristo. Cristo recibió todos nuestros insultos, todo el odio que el mundo tiene a Dios, Cristo lo recibió en su cuerpo, ¿verdad? Y lo vemos, ¿cuándo? Cuando vemos a la luz de la palabra de Dios cómo trataron al Hijo de Dios. ¿Está? ¿Lo amaban a Dios? ¿Lo amaban a Cristo? No, ustedes saben que lo odiaron, ¿verdad? Por eso le golpearon, lo insultaron, y no solamente eso, que también la ira de Dios cayó sobre él. Pero ¿por qué? Por culpa nuestra. ¿Está? ¿Y por qué Dios lo hizo? Bueno, porque esa era la voluntad del Padre. Y el amor hacia las almas de su iglesia, Él lo hizo por nosotros, para salvarnos, llevarnos al cielo, darnos una herencia, ¿verdad? Pero no solamente es para salvarnos y llevarnos al cielo, sino también para dejarnos aquí en la tierra y representemos a Cristo aquí en la tierra. Bueno, si a Él lo trataron mal, también a nosotros nos van a tratar mal. No somos mejores que Cristo nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que el cristianismo es, no va a pasar nada, va a ir todo bien, y eso no es lo que enseñan las Escrituras, ¿verdad? Si a Cristo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. Si a Él lo torturaron y lo mataron, también a nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país donde no pasan esas cosas, pero hay otros hermanos en diferentes partes del mundo que están sufriendo por Cristo. ¿Por qué? Porque llevan los vituperios de Cristo en su cuerpo. Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Se dan cuenta del amor de Dios que tiene? Bueno, Dios hizo este mundo para Él, ¿verdad? Para Él hizo este mundo, y Él lo hizo. Viene a este mundo, y el mundo no lo quiere. ¿Se dan cuenta del amor de Dios, la paciencia, todo el amor y la ternura de Dios para soportar todo el castigo, para podernos llevar al cielo, ¿verdad? Y salvarnos, siendo que nosotros merecíamos el infierno? Por eso el cristiano no mira al otro como superior, sino que él se mira a sí mismo y él sabe, ¿verdad?, que fue salvo por gracia. Y no soy superior a nadie, sino que, como Pablo se miraba a sí mismo, soy el más pecador de todos, ¿verdad? Bueno, él se conocía a sí mismo, él sabía lo que había dentro de su cuerpo, él sabía lo que hizo, él fue un asesino de cristianos, ¿verdad? Entonces era imposible pensar que él era superior a otro hermano. ¿Por qué? Porque él miraba su pecado y dónde Dios lo sacó de tanta maldad, ¿verdad? Donde Dios lo sacó. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros miramos a los demás como superiores, porque no nos estamos acordando de dónde me sacó Dios, ¿verdad? Miro a uno y mira este pecador, vea cómo vive, mira este pecadora cómo se viste, vea esta pecadora con lo que dice. Bueno, pero no me estoy mirando a yo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me sacó Dios a mí? Bueno, cuando nosotros miramos nuestro pecado y la bajeza que teníamos antes, ¿verdad? Vamos a tratar a los demás como superiores. Bien, el mundo odió a Cristo, sufrió igual Cristo por el mundo, ¿verdad? El mundo lo odió, igual murió por nosotros. Nosotros odiamos a Dios, pero igual murió por nosotros. Versículo 18, versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, ¿qué vino a ser Cristo? A darnos a conocer al Padre y su palabra, ¿verdad? Para que por medio del Evangelio alcancemos la salvación. Eso fue lo que vino a hacer Cristo aquí en la tierra. Bueno, ¿para qué estamos nosotros en la tierra? Para dar a conocer al Padre y el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque para eso estamos. Y ese es el amor que debemos demostrar hacia los demás. Soportar a los débiles, enseñar el Evangelio al mundo y vivir el Evangelio para que conozcan a Cristo y al Padre. Entonces, vivimos en un mundo donde odia el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, nosotros, los cristianos, tenemos que soportar. Así como Él soportó, y Él soportó muerte de cruz, ¿verdad? Nosotros no soportamos nada aquí en esta ciudad, en este país de Uruguay. Es muy poquito, ¿verdad?, el sufrimiento del cristiano, a comparación de lo que Cristo sufrió por nosotros, ¿verdad? Entonces el cristiano más fuerte debe soportar, debe ayudar al hermano más débil a cargar sus debilidades, a escucharlo, ayudarlo físicamente, ayudarlo espiritualmente, porque estamos para ayudar a otros, ¿verdad? Para eso Cristo nos dejó aquí en la tierra, para representarlo a Él. Él vino para ayudar a otros. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, ahora Pablo empieza a hablar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Puso el Salmo
ahora empieza a hablar del Antiguo Testamento. Bueno, aunque los cristianos vivimos bajo el nuevo pacto y no bajo el pacto anterior, a la autoridad del pacto anterior, del viejo pacto, Dios no ha cambiado su moral. Dios es un Dios moral, ¿verdad? La ley moral de Dios no ha cambiado. Por eso toda la escritura es para nuestro beneficio espiritual. Toda la escritura, tanto desde el Génesis del Apocalipsis, todo es para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Para mi beneficio y para ayudar al hermano más débil. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, ¿para qué Dios dejó el Antiguo Testamento? Para que la iglesia mire, estudie en el Antiguo Testamento y vea cómo el pueblo de Israel cayó. Bueno, ¿en qué cayó el pueblo de Israel? Codiciando cosas malas, ¿verdad? Bueno, lo mismo nosotros no podemos caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Bueno, la iglesia tiene la ventaja de que ya tenemos ejemplo. El ejemplo que Dios nos ha dejado, su palabra, de lo que hizo con el pueblo de Israel y lo que hizo Israel con Dios. ¿Ah? Versículo 10 al 11. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, ¿por qué ellos perecieron? Por murmurar. Murmurar contra Dios, quejándose, ¿verdad? Bueno, y acá el versículo 11 lo dice. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, no debemos practicar lo mismo que practicó Israel. Bueno, cuando nosotros murmuramos de nuestros patrones, murmuramos de nuestras esposas, murmuramos de los gobernantes, murmuramos y murmuramos y murmuramos, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y después muchas veces hablamos del pueblo de Israel, mirá estos pecadores lo que hicieron. Bueno, muchas veces nosotros también hacemos lo mismo que hace el pueblo de Israel y estamos pecando contra Dios. Lo mismo que hace el pueblo de Israel, muchas veces la iglesia, los cristianos, hacemos lo mismo, ¿verdad? Y ofendemos a Dios y pecamos contra Dios y perdemos el gozo. No es que perdamos la salvación, ¿verdad? No es que Dios, no estamos en el tiempo de la ley, que Dios no obedeces, está la muerte, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, si no ya estaríamos todos muertos, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Pero Dios nos dejó el Antiguo Testamento para nuestro ejemplo, para que no hagamos lo mismo. Y si estamos haciendo lo mismo, estamos pecando. Y si estamos pecando, estamos perdiendo el gozo de nuestra salvación. ¿Tá? Y por eso hay cristianos amargados, cristianos quejosos, cristianos que nunca están conformes con nada, nunca están dando gloria, no miran la palabra, sino miran su alrededor. ¿Por qué? Porque están murmurando contra Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, por eso Dios a sus hijos, ¿qué le da? El Espíritu Santo. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para tener revelaciones y sueños, y para ser próspero, y para, bueno, Dios me va a hablar una profecía a mí solo. No, no, no. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hizo este libro. Y Dios nos da el Espíritu Santo cuando nos nacemos de nuevo, cuando nos salva. ¿Para qué? Para que entendamos las escrituras espirituales del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Bueno, por medio del Espíritu Santo entendemos lo que quiere decir el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que quiere decir el Padre, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Padre. Para que podamos entender a Dios y vivir como Dios dice. No vivir de acuerdo a lo que yo pienso o pensar a mi manera, sino vivir y pensar a la manera de Dios. Ayudar a otros, discipular a otros, para que crezcan. Así yo también pueda crecer y yo puedo, al momento que yo crezco y ayudo a los demás, ¿verdad? Y ese es el beneficio de que Dios nos dio el Espíritu Santo. Sí, es para nuestra salvación. Sí, es para entender las Escrituras. Sí, es para vivirla. Pero es para enseñarla también a otros, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien al lado para enseñar las Escrituras. Siempre. Bueno, a medida que tú aprendas, vas a estar enseñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque es el trabajo del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, un pasaje conocido, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice: ¿y qué de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Bueno, ¿cómo sabemos un hombre de Dios que va camino a la perfección? Porque está practicando la palabra de Dios. Porque lo que dice lo vive. ¿Está? Él dice creer en Dios, creer en el Evangelio, vive el Evangelio. Eso es una persona que va camino a la perfección, que se parece al Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está para instruir, ¿verdad? A través de la Escritura. ¿Dónde encontramos que el Espíritu Santo nos hable? Abre la Biblia y el Espíritu Santo, Dios te va a hablar, ¿verdad? Como dice un predicador muy famoso, John Piper, bueno, dice, ¿quieres que Dios te hable? Abre la Biblia y léela en voz alta. Y Dios te va a hablar, ¿verdad? Muchas veces queremos manifestaciones y muchas veces queremos algo especial para nuestra vida. No, no. Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que dice este libro para que nosotros vivamos y enseñemos a otros. Y al estar instruido por el Espíritu Santo a través de la Escritura, ellas van a producir en nosotros lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, a fin de que por la paciencia, Bueno, ¿saben qué? Cuando un cristiano anda afanado, anda preocupado, ¿verdad? Por lo que está pasando, o por lo que está pasando a su alrededor, o por lo que está pasando él mismo, es una evidencia que no tiene paciencia. Bueno, no está aferrado a la palabra de Dios, no está aferrado a la promesa de Dios, no conoce las Escrituras o la conoce y no la cree, ¿verdad? Bueno, eso es algo que, bueno, lo va a manifestar una persona. Si dice cristiano, va a manifestar, bueno, ¿eres salvo? Sí, bueno, tu confianza está en las Escrituras. Bueno, eres un hermano que hace años está estudiando la Escritura, se va a notar por tu paciencia, ¿verdad? Va a haber un problema y ¿qué va a hacer el cristiano que hace años está estudiando las Escrituras y que es salvo? Bueno, ¿qué va a hacer? Va a poner su confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Y al poner la confianza en este libro espiritual, eso va a producir paciencia. Va a venir problemas, pero yo me acuerdo. El Espíritu Santo me hace acordar lo que estudié en la palabra de Dios. Y eso me da confianza, me da paciencia, ¿verdad? Y nuestra confianza está en las Escrituras. No lo que me dicen los hombres, no lo que me dicen los políticos, no lo que me dice la prensa, no es lo que me dice el Facebook, sino es lo que me dice la palabra de Dios. Y por eso el cristiano día y noche estudia las Escrituras. Y cuando vengan los problemas va a ser, dice como dice el Salmo 1, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no va a caer, ¿verdad? Van a venir los vientos y las tempestades, lo van a sacudir y él va a estar bien plantado. ¿Por qué? Porque está fundado en la palabra de Dios. Su fe está fundada en la palabra de Dios. Ahora cuando hay un problema y la persona sale, ¡ay, qué horrible! Mira lo que está pasando, mira lo que he visto, mira aquello, mira lo que está pasando. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que es una evidencia que su fe no está fundada en la palabra de Dios. Está fundada en lo que dice el mundo y en las cosas del mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Pasa algo en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Llevamos ese problema o esa preocupación a las Escrituras. ¿Qué dice Dios? Bueno, está pasando tal cosa. ¿Qué dice Dios? Bueno, Dios dice tal cosa. Gloria a Dios, se está cumpliendo la palabra de Dios. Bueno, va a haber, va a caer una bomba nuclear aquí. Ay, qué horrible, ¿qué vamos a hacer? Nos hacemos un túnel y nos escondemos. Capaz que no nos alcanza. No, se está cumpliendo lo que dicen las profecías bíblicas. Gloria a Dios. El cristiano si muere es ganancia, ¿verdad? Y si sufre, sabe bien que Dios no lo va a desamparar. Él confía en el poder de Dios. Bien, y al tener paciencia, ¿verdad? Vamos a tener esperanza, y esa esperanza, mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿qué trae? Consolación de las Escrituras. Bueno, cuando nos consolamos en la Escritura, nos trae paz y nos trae esperanza, ¿verdad? Aumenta nuestra fe. Bueno, ¿por qué? Porque las Escrituras nos consuelan, nos dicen, ¿verdad? Y nos hacen soportar el problema. En el medio del problema, sí pasamos problemas, pasamos dificultades, pero en medio del problema estamos confiados, como ese soldado de Jesucristo, ¿verdad? Porque las Escrituras me consolaron. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que estoy en la mano de Cristo. Yo sé que de la mano de mi Padre nadie me va a arrebatar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? A veces he escuchado a veces a cristianos que
En vez de parece que están en un valle de muerte y en vez de decir no tengo temor, andan temorizados y qué horrible, vamos a morir, va a pasar esto, va a pasar aquello. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en la Escritura? ¿Dónde está la lectura, el devocional diario que tú tienes? Si es que tiene el Espíritu Santo y estás entendiendo la Escritura, ¿dónde está tu esperanza? ¿En la palabra de Dios o en el mundo? Bueno, se va a ver en nuestras actitudes. Entonces, ¿qué va a producir en el cristiano cuando hay consolación, tiene consolación la Escritura? Ya lo dijimos, Romanos 15:4, tengamos esperanza. Por eso el cristiano debe estar día y noche, como dije hoy, estudiando las Escrituras. Salmo, capítulo 119, versículo 81, dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Bueno, ojalá que podamos tener este mismo sentir que el salmista, ¿verdad? El salmista estaba desfalleciendo su alma, quería salir, ¿verdad?, de la presencia del pecado. Bueno, lo mismo sentimos nosotros, pero estamos esperando en la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra confianza está en la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar confianza si nosotros no confiamos en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener el tupé de hablar del Evangelio a los demás si yo no creo en el Evangelio? No tengo esperanza en el Evangelio. No creo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y cómo yo después venía a parar delante de los demás y decir, bueno, creen en el Evangelio, que es salvación de Dios? Mira, el Evangelio te va a salvar. Y me ven a mí afanado y preocupado, ¿verdad?, por las cosas del mundo. ¿Dónde están las promesas de Dios que yo digo creer? Muchas veces, ¿verdad?, las preocupaciones y los afanes de este mundo, el enemigo nos hace sacar la mirada de las Escrituras. Y ahí es donde pecamos, y fallecemos y perdemos el gozo y andamos afanados en un mundo que está lleno de problemas. Sí, Cristo nos dejó en este mundo, dijo, en el mundo van a tener persecución, van a tener aflicción, van a tener problemas, porque en este mundo es un caos. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Pero qué dijo? Confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Bueno, Dios lo que pide es confianza de sus hijos, para que nosotros confiando en Él podamos con esa confianza contagiar a otros más débiles para que vengan a Cristo y confíen más en Cristo. ¿Se entiende? Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo Jesús. Ahora Pablo para y se pone a orar por la iglesia, ¿verdad? Bueno, ¿qué ora Pablo? Bueno, que ese Dios de la paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Bueno, los más fuertes se deben sacrificar por los más débiles. Esto es el amor de Dios, el amor de Cristo por su iglesia. Lo mismo debe pasar entre nosotros, entre el cristianismo, entre la iglesia, ¿verdad? Sacrificarnos los unos a los otros. Bueno, y es cuando nos parecemos a Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos los problemas de los demás y ayudamos y llevamos las cargas de los demás, ¿verdad? Para que ellos puedan ser fortalecidos su conciencia. No dañando al hermano, sino ayudando al hermano en sus debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Romanos capítulo 15, versículo 6. Para que unánimes a una voz y para que haya unidad. La única manera de que haya unidad en la iglesia es que nos estemos preocupando los unos por los otros, no mirándonos a nosotros mismos, lo que yo siento, lo que yo creo, sino mirando el bienestar de mi hermano, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que busquemos. Y eso, buscar el bienestar de los hermanos, glorifica a Dios. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos parecemos a Cristo todos juntos, porque la idea es esa, cada uno de nosotros es que tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo, no al pastor, no a la misión, no a tal religión, no, tenemos que parecernos a Cristo. Y si todos juntos nos parecemos a Cristo, glorificamos al Padre. Y ese es el propósito del Espíritu Santo, es que glorifiquemos al Hijo y al Padre, cuando estamos unidos, toda la iglesia, ¿verdad? Bueno, y el Espíritu Santo nos hace parecer a Cristo. El que comenzó en vosotros la obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la obra? Dios, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Bueno, ¿para qué? Para que nosotros ayudemos a otro, ¿verdad? Para que nosotros, al ser discipulados, estemos discipulando a otro. Para que nosotros vivamos la vida diferente al mundo. Para atraer al mundo a los pies de Cristo. Siempre Cristo. Siempre nuestro imán
debe ser Cristo. ¿Tá? Ellos tienen que ver a Cristo en nuestras vidas, no a nosotros mismos. No es, mira, yo hice esto gracias a mi fortaleza. Gracias, yo dejé este pecado porque yo pude y yo tuve la fortaleza. No, no. Nosotros no dejamos nada, porque nosotros lo que merecíamos era el infierno, ¿verdad? Si logramos algo es porque Cristo está en nosotros. Y si capaz que en el mundo tú lograste dejar un pecado, pero tenías 10 más o 20 más, ¿verdad? Otros pecados más que por esos pecados no vas a entrar al cielo. Nosotros entramos al cielo gracias a Cristo y su Evangelio, ¿verdad? Porque nosotros somos conscientes que lo que merecíamos era el infierno. Por eso no nos gloriamos de los demás y no nos jactamos de los demás porque sabemos dónde Dios nos sacó. Segunda de Corintios, capítulo... Una pausa, continuamos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuál tribulación nos consuela Dios? En todas las tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me consuela a mí? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo Dios nos consuela? Por la palabra. ¿Se entiende? El Espíritu Santo nos lleva la palabra y la palabra de Dios nos consuela. Dios nos está consolando a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que nosotros consolemos a otros. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cómo vamos a ayudar a otros si nosotros no confiamos en la Escritura? Entonces, si Dios nos consuela a través de la Escritura y no confiamos en lo que dice la Biblia, no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos a consolar a otros? ¿Cómo vamos a ayudar a otros? ¿Cómo vamos a ser luz para otros si yo no soy luz? ¿Se entiende? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Queremos ayudar a los demás. Bueno, cree en las Escrituras. Vive las Escrituras. Miren, los hermanos débiles ven a los hermanos más fuertes. Bueno, yo quiero parecerme a aquel hermano. Mira qué confianza tiene la palabra de Dios. Mira su boca, abre su boca y tiene una confianza, tiene una fe en la Escritura que bueno, yo cuando entre unos días, entre unos meses quiero parecerme a ese hermano. ¿Qué fe tiene? Pero si los referentes de una iglesia, los más viejos en la palabra de Dios, dudan de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a convencer a los que recién se convierte? O aquellos que no se han convertido, nos ven vivir, nos escuchan hablar, y decir, pero parece que yo tuviera más fe que esta persona que dice ser cristiana. ¿Se entiende? Acuérdense que siempre somos espectáculos para el mundo, dentro de la iglesia, en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven en nosotros? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Vivimos afanados? ¿Vivimos sin paz, sin gozo? ¿No tenemos paciencia? ¿No tenemos fe en la Escritura? Bueno, ¿cómo voy a ayudar a expandir el reino de Dios? Nosotros somos los que referentes, ¿verdad? Que Dios ha dejado en la tierra para demostrar quién es Dios y demostrar el carácter de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bueno, tantas veces tengo que pedir yo perdón, ¿verdad? Porque ando afanado y preocupado y me olvido que tengo todas las bendiciones espirituales. Ya las tengo todas las bendiciones, dice Dios. Tú tienes todas las bendiciones, ya te las di. Tú tienes todas las bendiciones espirituales, ¿verdad? Y muchas veces con nuestra mala actitud demostramos que estamos maldecidos, que estamos fracasados, que bueno, no tenemos esperanza porque vivimos quejándonos, murmurando, ¿verdad? Y bueno, tenemos que mirar, ¿verdad? Y tener cuidado. ¿A qué estamos demostrando? ¿Qué estamos demostrando? ¿Estamos demostrando que somos bendecidos? ¿O estamos demostrando que somos maldecidos, que siempre andamos murmurando y quejándonos por todo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para dar una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Bueno, ¿cómo me ven a mí como cristiano? ¿Me ven que tengo una esperanza viva? O sea, que tengo vida eterna. ¿O ando como el mundo, afanado y preocupado, como anda el mundo muerto espiritualmente? ¿Tengo esperanza en la resurrección de Cristo? ¿Tengo miedo a la muerte? ¡Ay, qué horrible! Me voy a morir. ¡Qué horrible! Vea que... Y el mundo anda así, con miedo a la muerte.
Pero el cristiano tiene una esperanza viva por la resurrección de Cristo. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Al contrario, para morir el cristiano es ganancia, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos ven a nosotros? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Me voy a ir de este mundo, pero tengo una herencia en el cielo que me está esperando. ¿El mundo me escucha hablar de eso? ¿Me escucha, o sea, me ve vivir como una persona que tiene una esperanza viva? ¿O me ve vivir como que tengo esperanzas de muerto? Bueno, me ve el mundo, me ve vivir que tengo una vida bajo el poder de Dios, porque vivo mediante la fe en la palabra de Dios, porque tengo salvación. ¿Ven el mundo que tengo todas esas cosas? El mundo ve que yo estoy hablando y que tengo esa esperanza de que, bueno, un día voy a tener un cuerpo que no va a pecar, que odio el pecado. ¿Ve eso el mundo? ¿O me mezclo con el mundo a practicar lo que practica el mundo? Bueno, tengamos cuidado, ¿a quién estamos demostrando, verdad? ¿Estamos demostrando a Cristo, demostrando el carácter de Cristo como Cristo vivió, o estamos demostrando el carácter del diablo y del mundo? Es algo para examinarnos, ¿verdad? No solamente venir a la iglesia salva, ¿verdad? Sino nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos? Todos los días me visto con la justicia de Cristo, como estamos estudiando. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis familiares? Ven que tengo paciencia con ellos, ven el carácter de Cristo en mí para yo poderle enseñar las escrituras, ven que yo vivo las escrituras. Es algo, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros nos examinamos a nosotros mismos y mirar, ¿verdad?, en qué camino andamos. ¿Estamos ayudando a los más débiles? ¿Cómo vamos a pretender nosotros ayudar a otros si nosotros somos débiles? ¿Se entiende? Es algo ilógico, ¿verdad? Pensar que años y años estudiando las escrituras, ya tendríamos que ser maduros y ayudando a los débiles. Venimos a la escritura, a estudiar la escritura y nos damos cuenta que seguimos siendo débiles. ¿Y a quién vamos a ayudar? A nadie, porque somos débiles. Tenemos que fortalecernos para ayudar a otros, ¿verdad? Por eso estudiamos las escrituras. Por eso día y noche estamos estudiando la escritura. Por eso nos juntamos como iglesia para estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para ayudar a los más débiles, ¿verdad? Bueno, ¿cómo andamos en este mundo? ¿Confiados en la palabra de Dios? Sabiendo que Dios nos va a cuidar con su gran poder. ¿O andamos afanados por las cosas de este mundo? Bueno, es algo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros pensar. Y bueno, mi diario vivir. ¿Ven en mí a Cristo? ¿O qué ven en mí? No, ya, ven algo mejorado. Cristo no mejora, Cristo transforma, Cristo hace nuevas criaturas. No, vean, yo dejé este pecado, pero mañana confieso este pecado y hoy confieso este pecado y mañana vivo. Lo mismo, total, Dios perdona. No, Dios dice que vamos a alcanzar perdón y misericordia cuando confesamos el pecado y nos apartamos, ¿verdad? No que seguimos practicando y practicando el pecado. Bueno, si seguimos practicando el pecado, Primera de Juan es bien claro. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Bien sencillo. Entonces es algo donde tenemos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, mirar nuestras debilidades y fortalecer esos lugares débiles que tenemos con la palabra de Dios, confiando en la promesa de Dios para ayudar a los más débiles. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Sin duda está clara, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a nosotros, que el Espíritu Santo nos esté recordando estas palabras para poder ayudar a otros, para poder vivir tu palabra y tu nombre se glorifique. Ayuda a tu iglesia en este pequeño rebaño que tú has apartado en esta pequeña ciudad, Padre amado, para que esta ciudad, este pequeño rebaño sea luz y que podamos, Señor amado, ser cada uno de nosotros, esos hermanos fuertes, que nos parezcamos a Cristo, que podamos ayudar a los débiles, que podamos traer gente a los pies de Cristo, no solamente con lo que hablamos, sino con nuestro diario vivir, con la manera que los tratamos, con la manera que los ayudamos. Señor, hay tantas cosas para hacer. Oh, ayúdanos, Señor amado, a no estar estancados espiritualmente. Y Señor, si hay pecado en medio nuestro, Padre, que el Espíritu Santo nos esté revelando el pecado y que lo confesemos y nos apartemos, para que el cuerpo de Cristo crezca y maduremos. Y Señor amado, que el mundo y esta ciudad pueda ver una iglesia pura y santa que te ama, no solamente de la boca para afuera, sino con su vida. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Gracias por compartir y bueno, por orar por nosotros.
estén orando por nosotros, continúen por favor orando por nosotros para que este ministerio continúe y la palabra de Cristo sea predicada. Estaremos el domingo, si Dios quiere, estudiando Colosenses y bueno, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros el domingo. Muchas bendiciones y que pasen bien.